el directo. Bueno, antes de entrar en materia de Soy tu mirada, que aquí tengo la novela, antes de entrar en materia, ¿pensabas en en publicar? O sea, antes del momento de la publicación de la que fue tu primera novela, ¿pensabas en publicar o vino sobre la marcha la idea de publicar? La verdad es que mi primera novela se publicó hace muchos años y fue una novela de humor que se llamaba Consuelito de la Ascensión, que la publicó Espasa, pero esto estamos hablando de los años 90. Esta segunda etapa, digamos, cuando yo escribí El extraño del ayer, que digamos que es mi primera novela negra, le propuse a Imelda Navajo de la Esfera de los Libros el publicarla. Lo cierto es que le gustó mucho el tema, le encantó, yo le escribí, le mandé la historia y me dijo, escríbela que te la publicamos. Entonces, bueno, estuve un año escribiéndola y, bueno, se publicó El extraño del ayer, estamos hablando del año 2015, Ujú. funcionó considerablemente bien, se publicó una edición de bolsillo y a partir de entonces, pues digamos que empecé a pensar en más historias. Vino El error de Clara Ullman, que fue la segunda, Ujú. y Soy tu mirada, pues que se publicó el año pasado y que es mi tercera novela negra y estoy muy contenta porque el mes que viene recibiré el premio Aragón Negro en el Teatro Principal de Zaragoza porque pues la han considerado la mejor novela negra de este año. Así Ujú. que muy contenta y muy satisfecha porque el esfuerzo es muy grande, pero a veces pues ves que merece la pena. Efectivamente, porque se dice que el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario y que cuando la novela se publica y empieza la ronda de promociones es una maravilla. Sí, es muy solitario, es verdad. Pero, por ejemplo, yo Soy tu mirada, una gran parte de la novela la escribí en pleno confinamiento. Yo recuerdo que estaba escribiendo y me sacaba de la concentración pues la famosa canción Resistiré, que a las 8 de Ah, la sí. tarde todo el mundo cantaba, ¿no? Entonces recuerdo que gran parte de la novela pues la escribí durante esa época, con lo cual a mí se me hizo el confinamiento muy leve, esa es la verdad, porque contribuyó también a una mayor concentración y a poder dedicarme más en exclusiva, sin molestias, sin interferencias de otro nivel a escribirla. Mm. Pero Una, luego es verdad que varía mucho, ¿no? Porque pues mm, viene la promoción, efectivamente, vienen, bueno, pues en este caso que te conceden un premio bueno, pues siempre es muy agradable porque a ver, mi profesión primitiva es la de actriz, como tú bien sabes. Entonces a mí me encanta el contacto directo con el público y cuando pues vas a una población y ves que la gente acude a escuchar pues de qué trata la novela, están interesados. A mí me encanta contrastar ideas con la gente que va, te cuentan que han leído tus anteriores novelas, te cuentan sus experiencias y eso para mí es muy, muy gratificante. mm. No, de hecho, te quería preguntar sobre esto, sobre tu faceta de actriz. Bueno, te quería preguntar sobre cómo te sientes más cómoda interpretando a personajes que ya alguien ha creado o creando tus propios personajes en cada una de tus novelas. Son experiencias muy distintas, pero de alguna manera es crear, ¿sabes? Lo que ocurre Mm, es que el trabajo, la experiencia como novelista es más completa, porque no solamente creas un personaje, sino que los creas todos y creas la historia, ¿no? Entonces ujú, es más global, pero yo creo que fíjate que en mi estilo literario se nota mucho mi experiencia como actriz, porque yo no doy por terminada una página hasta que no la leo en voz alta y si son ujú, diálogos incluso los interpreto y no me suenan bien, ¿no? Entonces, creo que sí se nota mucho, vamos, por lo menos yo creo que se nota, ¿no? Que mi experiencia como actriz sí marca también mi estilo literario de alguna manera.
No sé, efectivamente, porque los capítulos de Soy tu mirada son capítulos cortos y son muy, de mi punto de vista, son muy visuales, que se prestan a ser visualizados en la mente del lector. Sí, sí, y estoy muy contenta también porque, bueno, estamos intentando, porque una agencia de representación literaria se ha interesado por Soy tu mirada para moverla y llevarla al cine o a la televisión. Ojalá se consolide esta tentativa, porque yo creo que Soy tu mirada es muy visual, como tú bien decías. Yo creo que puede ser perfectamente convertible en una película o incluso en una miniserie de televisión. Y bueno, Soy tu mirada, como mis anteriores novelas, como El extraño del ayer y El error de Clara Ullman, que han sido convertidas en audiolibro y ya están en la plataforma Storytel. Soy tu Ujú. mirada la hemos terminado de grabar hace poquito, una semana, aproximadamente un par de semanas, y próximamente también estará disponible en la plataforma Storytel. Así que yo creo que una novela puede tener muchas vidas, ¿no? Puede tener una vida visual, puede tener una vida como audiolibro, y son experiencias muy distintas pero complementarias para los autores y también creo que para los lectores. Ujú. Luego también, ya entrando un poquito más en materia, creo que ya antes ya lo han mencionado más o menos. ¿En qué momento nace la idea principal de Soy tu mirada? O la trama, mejor dicho. Sí, pues de repente se me ocurrió, Soy tu mirada tiene dos temas fundamentales. Uno es hasta dónde y en qué medida las redes sociales e Internet han transformado la forma de relacionarnos Ujú. entre nosotros. Y por otro lado, hay un tema que a mí siempre me ha inquietado, que es el acoso escolar, ¿no? El bullying, lo que es el bullying. Ujú. Entonces, esos dos temas están muy presentes en Soy tu mirada y eran los dos temas que yo tenía en la cabeza. Luego, la forma de articularlos, en principio, la protagonista, que es una jueza, yo había pensado, la primera idea era que fuera Ujú. una influencer o una actriz muy conocida, una cantante muy conocida. Pero consideré que era mucho más interesante en un momento dado, pensé que era más interesante que fuese alguien relacionado con la justicia. Y entonces opté por que fuera una jueza mediática, una jueza que es muy conocida, se hizo muy conocida, porque en un determinado momento tuvo que instruir un caso de corrupción que tuvo mucha trascendencia, donde hay implicados políticos. Entonces, pensé que estos dos temas podían estar en la novela articulados de la siguiente manera. Por un lado, la novela está contado en dos planos diferentes. Por un lado, está contada en primera persona, una historia que se desarrolla en el pasado, casi toda en el pasado, y está contada en primera persona, y la otra está contada en tercera persona y se desarrolla en el presente. Estos dos planos se van mezclando a lo largo de la novela y van cumplimentando la historia y se va, digamos que Soy tu mirada está construida como si fuera una especie de rompecabezas en la que yo doy las piezas a los lectores para que las vayan ensamblando y vayan construyendo lo que es el puzzle, ¿no? Mm. Efectivamente, eso es lo que estás contando también es la sensación que tuve yo cuando la leí, la sensación de estar como jugando a los rompecabezas y a los puzzles. Mm. Pero también, ¿quién nació antes? ¿La novela en sí o Nora o No, Nora Salinas? no, nació la novela. Ya te digo que el hecho digamos que el personaje central, Nora Salinas, que es una jueza de instrucción, una Mm. mediática, una jueza de instrucción muy mediática, apareció al final. Porque de hecho, al principio, como te decía, pensaba que
lo primero que se me había ocurrido era que ese personaje tuviese otra profesión, digamos, más de cara al público, más del mundo del espectáculo o incluso una influencer, como te decía antes. Entonces, Nora Salinas, de alguna forma, tal y como es el personaje, tal y como es el personaje, como ha quedado al final, digamos que fue casi lo último que surgió de la historia. Ujú. ¿Y tiene, Nora Salinas tiene algo de Cristina Higueras o sois totalmente distintas? Todos los personajes tienen algo de Cristina Higueras y como creo que de cualquier autor que construye una historia, cada uno de sus personajes seguro que tiene algo de él o de ella, ¿no? Y no solamente Nora Salinas, pues todos mis personajes tienen algo de mí, pero es como cuando construyo un personaje o elaboro un personaje para representarlo en un escenario. Ujú. Digamos que investigas dentro de tu propia experiencia vital para sacar las concomitancias, los puntos en comunes que puede tener tu experiencia o tú mismo con ese personaje. Entonces, cuando creas una historia y cuando creas una novela, pues también. Yo te diría que todos los personajes que aparecen en Soy tu mirada tienen algo de mí y a la vez son muy diferentes a mí, ¿no? Pero sí es cierto que para que una historia sea creíble, para que una historia, los personajes sean humanos, sean de carne y hueso, tienes que bucear un poco en tu interior para sacar de experiencias que tú has tenido que se puedan relacionar, ¿no? Por eso creo que es tan importante que un creador, sea un escritor, sea un actor, sea un artista de cualquier tipo, tenga una vida rica en experiencias y que haya amado, que haya sufrido, que haya sido feliz, que haya viajado, que haya Ujú. leído mucho, ¿no? Creo que cuantas más experiencias tiene un creador, más rica va a ser su obra. Ujú. Bueno, ya la gente ya ha empezado a dejar comentarios favorables a Soy tu mirada. Por ejemplo, estoy viendo un comentario que ha dejado Daniel Pita Oficial, que dice que Soy tu mirada es una excelente historia. Pues muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Me alegro que te haya gustado. Me alegro que te haya gustado. Luego, has mencionado antes que dos de los temas que tratas en la novela es el peligro que pueden tener las redes sociales. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor peligro que presenta las redes sociales? La distorsión de la realidad. Ese es el mayor peligro. Yo siempre creo que siempre tengo una especie de, siempre lo digo, ¿no? Yo creo que lo nuevo siempre es bueno. Yo soy una firme partidaria y defensora del progreso y de todo lo que lo que la ciencia, lo que los avances tecnológicos, lo nuevo, normalmente siempre nos hace la vida mejor, pero depende cómo se utilice, pues es como un coche, ¿no? Ujú, Tener coche pues es maravilloso porque te da la libertad de poderte mover y de poder desplazarte y sentirte libre de alguna forma. Pero claro, si lo pones a 200 kilómetros por hora en una autopista en dirección contraria, pues es un arma mortal, obviamente. Pues lo mismo pasa con las redes sociales y con los adelantos tecnológicos. Si se saben utilizar, pues creo que nos hacen la vida mejor y nos acercan a las personas que queremos, nos permite pues hacer esto que estamos haciendo, ¿no? ujú, Un nivel de comunicación que antes era impensable que pudiéramos tener, ¿no? Antes de estos avances tecnológicos. Pero sí es cierto que bueno, pueden utilizarse, si se utilizan mal, pues pueden ser peligrosos, ¿no? Como en Soy tu mirada, bueno, pues se ven. ujú, Eh, Fundamentalmente, en Soy tu mirada lo que ocurre es que realmente nadie sabe quién es. Ni Nora Salinas sabe quién es Kairos, que es un ujú, personaje clave en la novela,
Bueno, Cairós, no voy a hacer spoiler ahí, no voy a decir si sabe quién es Nora Salinas o no, pero de alguna manera es un diálogo entre dos desconocidos que puede dar la sensación de que se conocen, pero no se conocen, ¿no? Entonces, ese distanciamiento, esa impunidad que puede dar las redes sociales puede ser peligrosa. Ujú. Sí, la verdad que sí, porque efectivamente, y sobre todo sobre todo hay muchos delincuentes que se esconden detrás de las redes sociales. Claro, la impunidad, ¿no? Pueden Ujú. favorecer mucho la Efectivamente. impunidad. Pero ya digo, en principio yo soy una firme defensora de las redes Ujú. sociales, de la comunicación, de todo lo que contribuya a hacer más rica la comunicación entre las personas. Creo que en principio es bueno. Ujú. Luego también bueno, y el título Soy tu mirada, ¿era el que tenías en mente desde un principio o barajaste varios títulos? Fíjate, en mis dos anteriores novelas, bueno, en mis tres anteriores novelas, lo último que construí fue el título. En Ujú. Soy tu mirada fue lo primero. Sabía desde el primer momento cómo se iba a llamar la novela. Es la primera vez que sé cómo se va a llamar la novela. Porque de alguna manera me estoy refiriendo a la mirada del lector, porque desde el principio de la historia el lector o la lectora va a creer que es su punto de vista el que está marcando el desarrollo de la narración, pero cuando, según va avanzando y va llegando al final, se va a dar cuenta de que ese punto de vista, esa mirada Ujú. del lector o de la lectora, no es la que marca el punto de vista de la narración, sino que es otra bien distinta. Y lo irá descubriendo al final. Es la sorpresa de la novela, ¿no? Entonces, también está, bueno, está referida a uno de los personajes protagonistas, a Cairós, que se presenta en las redes sociales con la franja de sus ojos, únicamente Ujú. se le ve sus ojos, se le ven los ojos. Entonces, digamos que era un título que yo contemplé que era el idóneo desde el primer momento. Nunca barajé otro título diferente, al contrario que en mis anteriores novelas. Ujú. Luego, luego, entre las numerosas frases de la novela que me han llamado la atención, quiero destacar una que, que es la siguiente. Cuando ocurre algo a lo que no se encuentra explicación, tendemos a ver fantasmas donde no los hay. Esto me dio por pensar que por qué las personas somos proclives o tendemos a montar un problema grande de una cosa que a lo mejor no tiene importancia. ¿Por qué piensas que... Porque va inherente al ser humano. El otro día leí, me estaba recordando, según lo estabas diciendo, una entrevista a una psicóloga que decía que el 94% de las cosas que nos dan miedo y que tememos nunca se cumplen. Ujú. Pero las tememos y pensamos que se van a cumplir, pero el 94% no se cumplen. Yo creo que es algo inherente al ser humano, ¿no? Tenemos miedo pues a los peligros que te puedan llegar de fuera, vengan desde donde vengan, ¿no? Yo creo que ahí está nuestra parte más animal, ¿no? Los animales de la selva pues están siempre alerta, ¿no? A lo que les pueda pasar. Y todavía nosotros no hemos superado en ese sentido, creo, esa fase, ¿no? Y tenemos miedo. El miedo es inherente al ser humano. ¿Y qué opinión te generan a ti personalmente los festivales de novela negra como Cartagena Negra, que se celebrará en septiembre, como también el que han mencionado antes, el de Aragón, Valencia, qué opinión te generan estos tipos de festivales?
A mí me parece que todo lo que sea contribuir a la promoción del género negro, el género negro en mi caso, porque es el tipo de literatura que escribo, pero bueno, si es otro tipos de festivales de novela romántica o de cualquier otro género, me parece que están muy bien porque contribuyen a dar promoción a la literatura, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, a mí me encanta y yo desde luego acudo encantada a donde me llaman, ¿no? Próximamente voy a ir a Ciudad Real, voy a ir a Cuenca a presentar mi novela, a presentar Soy tu mirada bueno, y a hablar del género y, como te decía antes, a contrastar con el público, con la gente que va, pues opiniones, ¿no? Que a mí desde luego me enriquecen mucho la opinión de los lectores, en el cómo se enfrentan y cómo asimilan los lectores mis propuestas. Es algo que me parece verdaderamente interesante. Es de lo más bonito que hay para un creador. Y, y se hacen pocos, se hacen muchos Yo creo que cuantos más se hagan, mejor. Toda iniciativa que sea para promocionar la literatura, como las ferias del libro, como San Jordi, como la Feria del Libro de Madrid, yo creo que está muy bien, porque permite eso, permite el contacto directo de los creadores con los lectores, ¿no? Y hay que tener en cuenta que una novela, una vez que se ha publicado, es más de quien la lee que de quien la ha escrito, porque cada lector, cada lectora va a leer una novela diferente, porque lo que va a asimilar y lo que le va a comunicar esas páginas dependen mucho también no solamente de lo que el autor o la autora, en mi caso, le estamos proponiendo, sino de sus propias experiencias vitales y cómo asimilan esa historia dentro de su experiencia vital. efectivamente que cada lector podrá sacar conclusiones distintas de una misma novela? Claro, porque habrá lectores que les interese más, por ejemplo, toda la parte que se está contando respecto a Soy tu mirada, estoy hablando ahora, en el presente. Habrá lectores que se sientan más identificados con toda la parte que se está contando en el pasado, que les interese más un personaje que otro. Entonces, eso es lo bonito de la creación. Eso es lo que a mí me parece más extraordinario, porque una obra literaria en este caso, o puede ser teatral o del género que sea, del tipo que sea, está viva, es la forma de ver que está viva, que no es algo inamovible, sino que depende de quién se ponga en contacto con esa obra y quién lea esa novela o quien vea esa obra de teatro, ¿no? Y cuándo también, ¿no? Porque todos hemos experimentado que en un momento dado, pues hemos leído una novela no sé, en nuestra adolescencia y luego hemos leído esa misma novela pues unas décadas después, lo que vamos a recibir es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia vital es totalmente diferente de adulto que de adolescente, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, de hecho lo que están mencionando a mí me pasó hace poco viendo una película basada en una novela que leí, que al principio, la primera vez que la vi, me pareció una película una película, llamémosle, fabulosa, y hace poco la volví a ver, me la puse y la vi un poquito normalita. ¿Cuál? Bueno, normalmente sí, a ver, era sí, la de Eva García Sáenz de Urturi, El silencio de la ciudad blanca. Ah, no te puedo decir porque no la he visto. Sí, que la vi en el cine, de hecho creo que me acuerdo perfectamente, fue en el día del estreno, de cuando se estrenó, salí encantado, pero ya me la volví a poner otro día y ya, como ya sabía de cómo, de qué pie cojeaban cada uno, pues con escribir. También depende de tu experiencia, o sea, no solamente de tu experiencia vital, sino de tu estado de ánimo en el momento que veas una película, por ejemplo, en este caso que estás hablando, si la ves en un estado de ánimo determinado o la ves en otro estado de ánimo diferente, ¿no?
las percepciones que recibes son distintas. Pero eso es lo verdaderamente mágico del arte y de la creación. Efectivamente, que eso es algo que siempre está en pleno, siempre, en pleno movimiento, cambio, efectivamente. Pero también, ¿y algún proyecto literario que tengas en mente para, no sé, para corto, medio o largo plazo? Estoy gestando una novela, otra novela diferente, ¿no? Porque a mí muchas veces pienso, me encantaría, como hacen muchos escritores, escribir una saga, ¿no? Con los mismos personajes que les pasan diferentes cosas. Pero a mí no me sale, a mí todas las historias, cada historia es totalmente diferente y no tiene nada que ver una con otra, ¿no? No se me ocurren historias distintas pero la verdad es que me gustaría que en un momento dado, pues no sé, coger un personaje y decirle, bueno, pues voy a hacer una saga de este personaje, pero no se me ocurre. Estoy gestando una idea para una posterior novela, bueno, para la siguiente. Pero bueno, no sé cuándo me pondré a ello porque ahora mismo pues tengo un proyecto que tengo que dirigir una obra teatral, entonces pues eso también es muy absorbente y yo la verdad para escribir necesito una dedicación Ujú. exclusiva, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que a finales de el segundo semestre del año, pues me pondré probablemente a escribirla, a ver si ya termino de ensamblar todas las piezas, porque yo necesito tener ensambladas todas las piezas, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace antes de ponerme a escribir. No soy muy de improvisar, hay autores que se ponen a escribir y dicen, bueno, a ver lo que me sale, ¿no? No, yo tengo que tener todas las piezas muy engarzadas. Alguien ha lanzado una pregunta que te la transmito a ver si la vuelvo a ver. Es de David Miguel Torres. Te pregunta, Cristina, has presentado programas, has hecho cine, teatro y televisión y has escrito libros. ¿Qué faceta artística que aún no has desempeñado te gustaría hacer? Buena pregunta. Pues mira, tenía muchas ganas de dirigir y por fin voy a dirigir teatro. Es algo que lo tenía ahí, bueno, pues era una asignatura pendiente de alguna manera y lo voy a cumplir porque realmente, bueno, yo he sido productora, o sea, he tenido una productora teatral durante casi 20 años. Mi trayectoria como actriz en teatro y televisión, sobre todo en cine, es más corta, pero teatro y en televisión es muy extensa. Y ahora pues me quedaba dirigir en ese aspecto. Y luego, bueno, mi faceta como creadora, como escritora, pues ya Soy tu mirada es la cuarta novela y también pues ya digamos que la estoy desarrollando, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá mi asignatura pendiente sea, mira, voy a pedir algo que ojalá se cumpla. Pues que Soy tu mirada o cualquiera de mis novelas, poder verla en cine o en televisión, que se llevase al terreno audiovisual. Esa sería mi asignatura pendiente todavía y que espero que en un futuro próximo pues se pueda cumplir, ojalá. Sí, por lo menos esta novela, que cuando la leí, la sensación que tuve es que se presta perfectamente a ser adaptada a modo de película o de serie. Sí, eso es lo que ya digo, Ujú. vamos a intentar, porque, bueno, pues Scenic Right ha confiado en mí y lo vamos a intentar, a ver si próximamente podemos verla traducida, digamos, por decirlo de alguna manera, en el Ujú. campo audiovisual, porque también todas mis novelas están convertidas en audiolibro, por lo menos, bueno, las tres que pertenecen al género negro se han llevado también a audiolibro. O sea que digamos que es lo que más ilusión me haría en este momento. Y ahora una pregunta sobre la cultura en general, como tú te dedicas al mundo cultural. ¿De qué estado de salud goza actualmente la cultura en España?
Bueno, desgraciadamente, España no es un país que se haya caracterizado nunca por su apoyo a la cultura. Esa es la verdad. A mí me da mucha envidia cuando voy a Francia, voy a París o voy a Alemania o a Inglaterra y veo el respeto que en esos países tienen por la cultura y por los creadores. Desgraciadamente en España no es así y nunca ha sido así. Pero bueno, pues nos ha tocado, vivimos en un país que tiene muchísimas virtudes, muchísimas cosas buenas, pero digamos que la cultura no está valorada como debería estar o como está en otros países de nuestro entorno. Me encantaría decir otra cosa, pero desgraciadamente es lo que pienso. Ujú. Bueno, pues ya me quedan sin más preguntas que hacerte. Si hay alguien que está viendo este directo, tiene alguna pregunta que hacer, que animarle a que la haga. Y si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Muy bien, Kiko. Pues nada, ha sido un placer Ujú. y no sé, no sé si esto luego se puede ver en vídeo, si lo puedo compartir, porque me encantaría compartirlo con mis seguidores. No sé cómo se Sí, podrá hacer. sí, de todas formas yo lo pondré en mi perfil, en el perfil de Super Héctor Alfa, e intentaré después pasártelo también para que lo tengas tú también. Pues genial, ha sido un placer, Kiko, y siento el principio que ha sido tan escabroso que no nos entendíamos bien, no nos escuchábamos, pero afortunadamente con los cascos pues hemos podido solucionar el problema, porque tú ahora me has oído bien durante todo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, a la hora de ponerte los cascos te he escuchado estupendamente. Pues nada, un placer, Kiko, y hasta pronto, hasta cuando quieras. De acuerdo, pues seguimos en contacto. Adiós. Hasta luego.